Bueno, ahora vamos a ver nucleasas, ¿no? Bueno, las nucleasas, digamos que se clasifican en dos tipos, las exonucleasas y las endonucleasas. Las exonucleasas son las enzimas, que bueno, son unas proteínas que tienen actividad enzimática y que requieren que sus sustratos obviamente, bueno, sean ácidos nucleicos con extremos, o sea, estas exonucleasas no pueden cortar DNA circular, por ejemplo, ¿no? Inician su rompimiento en los extremos del DNA, o sea, van comiéndose al DNA de los extremos, así. Y puede ser del 5' o del 3' del ácido nucleico. Hay algunas que prefieren el 5' y hay otras que prefieren el 3'. Las endonucleasas, en cambio, sí pueden cortar DNA circular y también pueden cortar DNA linearizado, porque las endonucleasas cortan dentro de la doble cadena, ¿no? Y lo que no requieren que estén presentes los extremos 5' o 3'. Pueden romper los ácidos nucleicos circulares y pueden romper DNA o RNA, ¿no? Dependiendo de qué nucleasa estemos hablando. Y lo interesante de las endonucleasas es que cortan en ciertos sitios, ¿no? O sea, cortan en sitios, digamos, específicos. Bueno, y obviamente cortan los enlaces fosfodiésteros del ácido nucleico. Entonces aquí les pongo un dibujito de el DNA que está aquí, y las endonucleasas cortan dentro de la cadena, digamos, y las exonucleasas cortan en el extremo, ya sea en el extremo 3' o en el extremo 5', dependiendo de la especificidad de cada una de ellas. Esta es una tablita que encontré sobre nucleasas que se utilizan en ingeniería genética, pero obviamente no son las únicas, ¿no? Bueno, tiene el nombre de la nucleasa, que puede ser exonucleasa, o endonucleasa, la fuente, la especificidad, o sea, si corta DNA o RNA, y la preferencia, ¿no? Si quiere cadena doble o cadena sencilla, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en ingeniería genética utilizamos tanto las exonucleasas como las endonucleasas, pero vamos a ver más adelante que en realidad el uso, podemos usar ambas, ¿no? Pero dependiendo de qué es lo que estemos buscando. Pero el uso más generalizado es de las endonucleasas. Como ya vimos en el video pasado, las endonucleasas se descubrieron en los años 60 por Albert y Lynn. Por Albert, Nathan y Smith. Se encuentran presentes en diferentes especies bacterianas, las endonucleasas, y reconocen pequeñas secuencias específicas de nucleótidos en cualquier molécula de DNA y siempre reconocen las mismas secuencias, ¿no? De esta manera es cortar o digerir el DNA de la misma manera, de forma reproducible y confiable, y por eso son muy utilizadas en ingeniería genética, porque sabemos exactamente dónde cortan, ¿no? En la mayoría de los casos, la longitud de las secuencias de reconocimiento varía entre 4 y 6 pares de bases, pero hay unas que incluso necesitan hasta 8 pares de bases para cortar. Las endonucleasas se dividen en tres clases o tipos, ¿no? El tipo 1 no es una enzima, sino que son complejos multienzimáticos que van a reconocer una secuencia, como ya vimos, una secuencia específica en el DNA, pero no van a cortar en esa secuencia, sino que van a cortar 1000 pares de bases de distancia del sitio de reconocimiento. Necesitan como cofactor magnesio y ATP para cortar. Entonces, estas endonucleasas son muy útiles para ciertas, o sea, no sabemos exactamente, bueno, sí podríamos saber exactamente dónde cortan, pero no es el sitio de reconocimiento, o sea, necesitamos saber el sitio de reconocimiento y que hay 1000 pares de bases a distancia de este sitio para saber exactamente dónde van a cortar. Y obviamente si ustedes ponen otra cadena de DNA o un DNA de otra especie, el sitio de corte va a ser diferente, porque el sitio de unión, o sea, en diferentes especies, pues las bases cambian, ¿no? Luego tenemos al tipo 3, les pongo el tipo 3 primero porque se parece mucho al tipo 1, ¿no? Estas requieren ATP y cortan
también reconocen una secuencia específica de DNA y luego cortan 26 pares de bases a distancia de ese sitio de reconocimiento, ¿no? Entonces se parecen mucho, solo que estas cortan mucho más, más próximo al sitio de reconocimiento. También son complejos multienzimáticos y requieren ATP, como les digo, ¿no? Y las del tipo 2, estas cortan en el sitio de reconocimiento donde unen, ¿no? No requieren ATP, pero requieren magnesio como cofactor. Y el 95% de las enzimas que conocemos y que usamos en ingeniería genética son de este tipo. Estas son proteínas, no son complejos multienzimáticos, son proteínas. Y como les decía, cortan en el sitio donde se unen, y estas son las que nosotros conocemos como enzimas de restricción. No sé si ustedes conocen o han trabajado ya con enzimas de restricción en los laboratorios. En los laboratorios de investigación se usan todo el tiempo. Estas nos permiten clonar porque vamos a saber exactamente dónde cortan, y además en los plásmidos hay sitios, ¿se acuerdan del PBR? Hay tiene sitios de, bueno, luego vamos a ver que tiene sitios de reconocimiento para enzimas de restricción. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar a las enzimas de restricción, ¿no? Por ejemplo, una de las más famosas se llama EcoR1. Entonces, la E es la primera letra es del género, y luego siguen las dos primeras letras de la especie. Entonces, en este caso, esta enzima fue encontrada. Acuérdense que las enzimas de restricción se encontraron en bacterias, ¿no? Esta enzima fue encontrada en Escherichia, por eso es E, y luego en coli, CO. Acuérdense que estos se ponen en itálicas. Bueno, aquí me faltó, pero se ponen en itálicas. Y luego, si la endonucleasa se encuentra presente en una cepa específica de ese microorganismo, después de estas tres letras se pone la primera letra de la cepa, que en este caso la cepa es RY13, ¿no? Entonces es EcoR. Y si encontraron más de una enzima de restricción en este género, en esta especie y en esta cepa, entonces se le pone un número romano, EcoR1. Hay EcoR1, EcoR2, EcoR5, ¿no? Entonces, así depende de cuántas se encuentren, las van a ir nombrando. El número romano indica si hay más de una misma enzima en la misma cepa bacteriana. Entonces, si ustedes ven EcoR algo, pues es que la encontraron en Escherichia coli en la cepa RY13 y fue la enzima número X en encontrarse, ¿no? Entonces, aquí les pongo un ejercicio para que ustedes busquen de dónde sacaron a esas enzimas de restricción, de qué bacterias, de qué género eran, de qué especie, y si tienen una cepa. Ahora, las enzimas de restricción ya sabemos que cortan en el sitio de reconocimiento, ¿no? Pero pueden cortar de dos maneras. Tienen extremos rasurados o romos, así se les dice, como la enzima SMA, ¿no? Entonces, el sitio de reconocimiento de SMA es una doble cadena de CCC-GGG, ¿no? Entonces, la complementaria es GGG-CCC. Y el sitio de corte es este. Entonces, como va a dejar extremos romos, lo que va a pasar es que va a cortar así. Y los extremos romos son así, ¿no? Como rasurados. Y luego tenemos al otro tipo de corte, que son extremos cohesivos o pegajosos, como EcoR1. EcoR1 tiene una secuencia de reconocimiento GAATTC, ¿no? Y la complementaria es CTTAAG. Y entonces el sitio de corte es en esta G y en esta G, de tal manera que cuando corte va a quedar un extremo con una colita de los dos lados, ¿no? Estos se llaman extremos cohesivos. Y cuando se trata después de ligar estos cortes que hicimos, ya sea que le insertemos un cacho aquí o que querramos ligar esto mismo, es mucho más fácil ligar extremos cohesivos, porque esto es complementario a esto, que extremos romos. Porque no hay nada complementario y entonces este se tiene que encontrar con este así, ¿no? Digamos, al azar, ¿no? Aquí hay otra representación. Entonces también encontramos que hay isoesquizómeros y estos tienen la misma secuencia son isómeros, ¿no? Tienen la misma secuencia de reconocimiento y el mismo sitio de corte, ¿no? Como SPH1 y BBU1, ¿no? Y entonces tienen
como sitio de reconocimiento C, G, T, A y luego C, y cortan entre la A y la C. Aquí no les ponen la cadena complementaria, pero hay una cadena complementaria, ¿no? Y este es el mismo sitio de corte. Y luego tenemos a los neoesquizómeros que tienen el mismo sitio de reconocimiento, pero diferente sitio de corte. Por ejemplo, SMA, que ya vimos que es CCC, GGG, y corta entre la C y la G. Y XMA con X tiene la misma secuencia, CCC, GGG, pero corta aquí, de tal manera que esta deja extremos romos y esta deja extremos cohesivos en el mismo sitio. Y eso es lo maravilloso de las enzimas de restricción, que hay una enorme variedad de enzimas de restricción y que tenemos este tipo de isómeros que nos permiten jugar con las diferentes enzimas dependiendo qué es lo que querramos, ¿no? Si nosotros vamos a clonar un gen y ese gen tiene un sitio EXMA y queremos clonarlo, podemos usar este sitio porque va a ser mucho más fácil porque tiene extremos cohesivos. Pero imagínense que el gen no tiene este sitio, pero tiene un sitio complementario, pero podemos usar entonces ESMA con S, y entonces deja extremos romos, y usamos otra enzima que deja extremos romos para nuestro gen, y el vector lo cortamos con ESMA, y el gen con otro que dejen extremos romos, y de todos modos los deberíamos poder clonar. Claro que es mucho más difícil. Ahora, hay una cosa en las enzimas de restricción que se conoce como actividad estrella. Esta actividad lo que sucede es que corta en sitios que son similares al sitio de corte, pero no en el sitio de corte. O sea, corta en su sitio de corte más en otros sitios que se parecen. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, cuando la temperatura... las enzimas de restricción se encontraron en ciertos organismos que viven en ciertas condiciones de pH, de temperatura, de fuerza iónica, y que evolucionaron para cortar DNA en esas condiciones. Si nosotros le cambiamos las condiciones a la proteína y la ponemos en una temperatura incorrecta, en un pH diferente al cual la enzima evolucionó, en una fuerza iónica muy baja o muy alta, en altas concentraciones de glicerol, las enzimas las venden con glicerol para que no se congelen. O los tiempos de incubación son muy prolongados, entonces van a empezar a cortar además en sus sitios de reconocimiento, en sitios que no corresponden, y entonces vamos a equivocarnos a la hora de la clonación. Entonces lo que ha pasado con el tiempo es que las enzimas que venden para uso en el laboratorio, la mayoría están ingeniereadas. Esa palabra pues no existe, pero así le llamamos cuando las enzimas que usamos para hacer ingeniería genética han sido modificadas con ingeniería genética para ser más eficientes, ¿no? Entonces, nuestras mismas herramientas pueden ser el objeto de la ingeniería genética para generar herramientas más efectivas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estas enzimas han sido modificadas para que sean más resistentes a cambios de pH, para que sean más resistentes a diferentes temperaturas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué se usan las enzimas de restricción? Bueno, el uso como más frecuente en laboratorios de investigación es la clonación de genes, la construcción de librerías, la secuenciación, pero también en clínica se utilizan para estudiar diferencias entre longitudes de fragmentos de DNA en diferentes individuos, ¿no? Y esto puede ser como una señal de alguna patología o de que se encuentra algún gen mutado o un polimorfismo. Entonces, ¿ustedes como para qué creen, cuáles otros usos creen que tengan las enzimas de restricción?